Existen marcas muy reconocidas las cuales pueden tener réplicas que son consideradas falsas. Asimismo las tiene el dinero, los maestros y los activos de los cuales muy probablemente hasta el día de ahora no sabías si eran auténticas o no. En esta ocasión aprenderemos cómo identificar los que son verdaderamente genuinos. En la actualidad contamos con muchísimos medios de comunicación, una transferencia de datos e información a una velocidad sumamente alta, llegando al otro lado del mundo en tan solo unos segundos. Gracias al Internet nos podemos encontrar con una variedad inmensa de información, pero el problema es que no sabemos cuál de todas es verídica y cuál es ficticia. Esto sucede con las noticias, vestuarios, relojes, aparatos de sonido y una gran cantidad de todos los productos que nos podemos encontrar podrían ser falsos, mientras que otra parte de ellas es real. Pero es esto lo que vamos a aprender a distinguir. En las redes sociales nos podemos encontrar con anuncios, publicaciones y grupos que confunden a la sociedad difundiendo noticias desinformativas, la cual tiene su contraparte, que es la verdadera información. Esta es una lucha constante, pero lastimosamente hay medios que pueden ser manipulados haciendo que la desinformación gane al final, afectando únicamente a la sociedad. Por eso mismo debemos encontrar más fuentes de información desde diferentes recursos para comparar en base a resultados, cantidad de visitas y tomando con cautela la información que aceptaremos. Esta información ha sido tomada del libro Fake, escrito por el gurú financiero Robert Kiyosaki, que quiere hacer ver a las personas cómo identificar los activos, maestros y dinero falso para tener éxito en el actual sistema financiero. Empezando por el dinero, debemos tomar las mismas precauciones que mencionamos anteriormente. Para entender mejor lo que sucede, debemos de saber que en 1971 el presidente estadounidense Richard Nixon sacó el dólar del patrón oro, convirtiendo el dólar americano en dinero decretado por ley. En otras palabras, el dólar dejó de ser respaldado por una cantidad de oro como garantía del dinero que circulaba en los mercados. Simplemente tiene valor porque el gobierno dice que lo tiene. De la misma manera, lo es el euro, el yen, la libra y asimismo otras monedas fiduciarias. Nos podemos dar cuenta del impacto que toma una moneda al sacarla del patrón oro si retomamos lo sucedido en 1971. La onza del oro tenía un valor de $35. El dólar, al momento de dejar de ser respaldada por oro, la onza del oro tuvo un incremento que rondaba entre los $60 a $75. Y en aquel entonces la gente decía que el oro llegaría a costar más de $100 la onza, lo cual lo consideraban una locura. Pero en la actualidad el precio del oro ronda los $1.800 por onza. Este efecto se debe a la inyección desmedida de billetes en circulación. La moneda de intercambio que ha sido capaz de perdurar por siglos ha sido el oro y la plata. Por el contrario, el dinero por decreto llega al colapso según la historia. Podemos encontrar como un ejemplo el marco alemán, el cual llegó a la hiperinflación después de la Primera Guerra Mundial. Existe una teoría que se le conoce como el mecanismo de Mandrake, nombrado así por un mago ilusionista de un cómic antiguo, haciendo referencia a los actos de magia que suceden en los bancos. Para entender mejor esta teoría, veamos el siguiente ejemplo de cómo se imprime dinero de la nada. Si tú quieres hacer un depósito de 10 monedas de oro al banco, ellos te entregarían un comprobante de depósito por tus 10 monedas de oro, diciéndote que se asegurarán de guardarlas y mantenerlas seguras para ti. Luego, otra persona quiere hacer un préstamo de monedas de oro para uso personal. El banco cuenta con tus 10 monedas de oro, pero por ley debe quedarse con un 10% de respaldo, así que el banco tiene la capacidad de prestarle 9 monedas de oro a la segunda persona, la cual con sus 9 monedas de oro va a su banco a hacer un depósito, el banco le entregará un comprobante de 9 monedas y de la misma manera debe guardar el 10% de respaldo. Cuando la tercera persona llega por el mismo proceso para prestar monedas de oro, el banco cuenta con 8.1 monedas de oro y a la última persona se le entrega un comprobante por sus 8.1 monedas. Al final, si le pedimos a los tres que nos muestren sus comprobantes en papel, veremos un total de 27.1 monedas de oro en total, cuando en realidad solo hay 10 monedas en circulación. Esta es la magia de los bancos. Este ejemplo es un poco similar en relación al oro falso y plata falsa. En este caso, no hacemos referencia a imitaciones de joyería o de baja calidad. Hablamos de oro y plata
moneda que se crea de la nada por medio de papeles conocidos como fondos cotizados. Este documento legalmente permite sacar de una sola onza de oro entre 100 a 1000 onzas cotizadas en fondos de inversión. Así las personas adquieren oro en papel, pero no obtienen oro real, físico y tangible. No digo que las inversiones en papel son malas, pero tampoco podemos decir que son propietarios de oro real. Como hemos visto, esta magia de los bancos, sin el patrón oro, los bancos ya no necesitan comprobantes o tener ningún respaldo en oro. Simplemente se intercambia la moneda en circulación, pero esto crea una devaluación o disminución de poder adquisitivo con esa misma moneda, debido a que pierde valor cada vez más a medida que se inyectan más billetes al sistema. Con esto podemos tener una idea de por qué se dice que los ricos no trabajan por dinero. Ahora veremos los activos falsos. A la gran mayoría de nosotros nos han dicho que nuestra casa es un activo, es la inversión más importante, guardará valor con el tiempo. También nos han dicho que debemos estudiar mucho, encontrar un trabajo seguro y estable, luego ahorramos para nuestra jubilación. Pero debemos entender cómo funcionan correctamente estos activos. Necesitamos tener conceptos básicos de contabilidad y aunque no te pido que busques un libro contable, solo necesitas saber que, en términos fáciles de entender, un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Ahora déjame preguntarte algo, ¿sigue siendo tu casa un activo o un pasivo? Puede que al inicio muchos estaban seguros que su casa era un activo, pero ahora nos podremos dar cuenta que para la mayoría representa un pasivo, porque debemos pagar mantenimiento, hipotecas, servicios básicos, reparaciones y remodelaciones. Los banqueros nos dirán que nuestra casa es un activo, lo que no nos dicen es para quién es el activo, siendo este activo del banco, quienes tomarán comisiones e intereses por medio de un préstamo que solicitas hasta por 30 años para comprar tu casa. Si los activos ponen dinero en mi bolsillo y los pasivos los sacan de mi bolsillo, ¿cómo podríamos considerar los fondos de inversión o de pensión y ahorros? En resumen, con el pensamiento tradicional de ahorrar en fondos de inversión, debemos tomar parte de nuestro dinero mensualmente por un largo plazo de tiempo. ¿Es esto un activo? Por supuesto que lo es. Al final del plazo podremos ver los resultados y los ahorros acumulados más un monto extra. Pero ese extra es un porcentaje sumamente bajo que nos entregan como rendimiento del fondo de ahorros que tuvimos. Los intereses percibidos son una pequeña porción de las ganancias de las empresas al poner a trabajar tu dinero para ellos, entregándote una pequeña muestra en agradecimiento. Esto lo podemos ver en las cuentas de ahorro, las acciones, los bonos, fondos mutualistas y los fondos cotizados. Al querer invertir en oro y plata, algunos terminan comprando bienes en papel de oro y plata cotizados, pero esos mismos no contienen mucho oro que se diga. Tienen una representación de oro existente, pero básicamente se renta oro y plata de los bancos de metales, de los cuales una sola onza de oro real puede dar abasto desde 100 a 1000 onzas de oro en papel. Al vender tus fondos cotizados de oro y plata, en lugar de recibir oro y plata cuyo valor incrementa, el fondo te regresará dinero cuyo valor va disminuyendo. Existe una gran variedad de activos como empresas, bienes raíces, activos en papel e insumos. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, o que uno sea bueno o malo. Cada quien tiene la libertad de invertir en lo que quiera, pero en lo personal preferiría invertir en activos reales, de los cuales se pueden tener rendimientos mucho más grandes y que sirvan como respaldo económico. Y por último veremos los maestros falsos. En muchas ocasiones, desde la escuela hasta llegar a la universidad, nos encontramos con maestros que nos enseñan en base a programas y libros que no están actualizados. No sé tú, pero en lo personal prefiero y aprendo más al escuchar a un verdadero maestro en su materia. ¿Te imaginas recibir clases de alguien que no vive ni practica lo que enseña? No hace falta ni imaginarlo, dado que esta es la realidad de muchos. Más de una vez nos hemos encontrado en esa situación. Lo que verdaderamente necesitamos son maestros reales, como lo son los instructores de aviación. Son personas que enseñan cómo pilotar y no lo hacen basándose en algo que leyeron o vieron hace mucho tiempo, sino más bien enseñan basándose en lo que saben con su experiencia. La experiencia de los pilotos se mide en base a horas en vuelo, el tiempo que han estado pilotando, aprendiendo maniobras, conociendo verdaderamente qué es estar en los cielos. Esos son maestros reales que pueden enseñar basado en experiencias.
que pueden contar lo que han vivido en el transcurso de su aprendizaje. Maestros por experiencia son los que necesitamos para nuestra educación financiera y que a veces resulta difícil encontrar por tanto asesor financiero que en realidad no son verdaderos maestros, son solo buenos vendedores que trabajan por dinero. Hay gente que en su desesperación por salir del hoyo financiero que se encuentran, entregan todo su dinero con el fin de recibir una respuesta y una solución a sus problemas. Pero si te detienes a pedirles a los falsos asesores que muestren sus estados financieros y les preguntas cuáles son sus activos de inversión, se rehusarán porque no lo practican. No saben qué es en verdad una inversión ni un balance financiero. Por lo general, los asesores financieros que trabajan por dinero solicitan cuotas mensuales para poder administrar tu dinero. Muchos de estos asesores solo recomiendan ahorrar y hacer abonos a fondos indexados, pero eso no es poner a trabajar el dinero para nosotros, sino más bien para otros. Un verdadero asesor financiero no cobra ni un centavo sino hasta ver rendimientos y resultados, porque sabe cómo poner a trabajar el dinero para nosotros. Por eso mismo, debemos mantenernos educados financieramente, saber identificar lo falso de lo real, las réplicas del auténtico, ya sea para nuestra próxima compra o inversión. Este libro nos permite darnos cuenta de la realidad que muchos no conocen aún. Espero este contenido haya sido de tu agrado y lo encuentres útil para tomar acción para tu futuro. Recuerda que si consideras que le puede servir para aprender a tus amigos y familiares, puedes compartirlo y discutirlo en grupo. Si tienes la oportunidad de conversar de estos temas una y otra vez, tendrás la posibilidad de aprender el doble o más de lo que aprendes al escuchar esta información. Espero tengas muchos éxitos y te agradezco por tu tiempo.